En el vasto imperio de la filosofía antigua, una figura menos conocida pero profundamente influyente se alza en las sombras, las mujeres estoicas. En una sociedad donde el lugar de la mujer estaba a menudo restringido a las labores domésticas, un pequeño pero significativo grupo de mujeres adoptó el camino del estoicismo, no solo como una guía filosófica, sino como una forma de vida que las obligaba a ser más fuertes de lo que la sociedad exigía. Estas mujeres vivían bajo un mandato de resiliencia, coraje y virtud, conceptos que a menudo se consideraban solo para los hombres, pero que ellas hicieron suyos con una determinación inquebrantable. Pero, ¿qué obligación ineludible tenían estas mujeres estoicas? Su deber no era meramente sobrevivir en un mundo dominado por hombres, sino demostrar que la virtud y la sabiduría no tenían género. Vivir con autocontrol y disciplina era su mayor responsabilidad, mostrando que el verdadero poder residía en el dominio de sí mismas. Una obligación que iba más allá de las palabras y que se revelaba en la acción cotidiana. Estas mujeres no solo observaban el estoicismo desde una posición intelectual, sino que lo vivían a través de decisiones difíciles, sacrificios personales y un coraje ante las adversidades que las forjaban en hierro. Su fuerza no se medía por las victorias en el campo de batalla, sino en la arena de lo cotidiano, enfrentando el dolor, la pérdida y la injusticia con una serenidad que desafiaba la misma naturaleza humana. Las mujeres estoicas, desde las esposas de los emperadores hasta las plebeyas, compartían la creencia fundamental de que todo sufrimiento, todo desafío, debía ser aceptado como una oportunidad para crecer, para acercarse más a la virtud suprema. Y esa era la mayor obligación de todas, perfeccionar su alma, elevar su espíritu por encima de las circunstancias, tal como lo harían los sabios estoicos que las precedieron. En este viaje de perfeccionamiento, la sociedad no les facilitaba las cosas. El mundo antiguo no veía con buenos ojos a una mujer que buscaba el autocontrol y la independencia emocional. Pero ellas comprendían que la verdadera libertad no estaba en la aprobación social, sino en la capacidad de controlar sus emociones, en enfrentar las dificultades con una mente tranquila, y en no permitir que el miedo o el dolor gobernaran su vida. Una de las mayores enseñanzas que las mujeres estoicas debían seguir era el principio de no permitir que lo externo dicte lo interno. Esto significaba que ni la pobreza, ni la riqueza, ni la enfermedad, ni siquiera la muerte de un ser querido debía afectar su serenidad interior. La obligación de mantenerse imperturbables ante las tormentas de la vida las empujaba a un estado de fortaleza que no todos podían alcanzar. La pérdida de un hijo, el abandono de un esposo, la enfermedad que consumía el cuerpo, todo era visto como pruebas de su resiliencia y oportunidades para demostrar que su valor no dependía de lo que les ocurría, sino de cómo reaccionaban ante ello. Musonio Rufo, uno de los más grandes maestros del estoicismo, enseñaba a las mujeres que su capacidad de ser sabias y virtuosas no dependía de su género, sino de su capacidad para ejercer el autocontrol y la templanza. Decía que una mujer era capaz de soportar las mismas pruebas que un hombre, y que su sabiduría se demostraba en el dominio sobre sí misma. Nada externo puede gobernar el alma de quien ha decidido dominar su interior, enseñaba, y estas mujeres abrazaron estas palabras como su guía. El deber de una mujer estoica iba más allá de su propio bienestar. Como madres, esposas e hijas, tenían la responsabilidad de enseñar y guiar a quienes las rodeaban con el ejemplo de su vida virtuosa. No eran solo guardianas de su propio carácter, sino también del bienestar espiritual de sus familias. A menudo, su sabiduría estoica era una roca inquebrantable en tiempos de crisis. En momentos de guerra, hambre o peste, eran ellas quienes mantenían la calma, quienes sostenían la estructura emocional de sus hogares y comunidades, sin dejarse llevar por el pánico ni la desesperación. Una mujer estoica tenía la obligación de ser el pilar emocional cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Cuando el caos reinaba, su compostura y serenidad se convertían en la guía silenciosa para aquellos que la rodeaban. Y si alguien le preguntaba cómo era capaz de mantenerse tan tranquila en medio del desastre, su respuesta era simple pero profunda: la virtud es lo único que puedo controlar.
No permitiré que nada externo me robe la paz que he cultivado en mi interior. Los filósofos estoicos enseñaban que el mayor enemigo de una persona no eran las circunstancias externas, sino las emociones descontroladas y los pensamientos irracionales que nublaban el juicio. Y las mujeres estoicas comprendían esto a la perfección. Sabían que su mayor obligación era mantener sus mentes claras, sus emociones en calma, y sus corazones firmes en la virtud, sin importar qué tragedias o desafíos enfrentaran. Algunas de las mujeres más célebres en la historia del estoicismo demostraron este ideal de manera extraordinaria. Arria, esposa del senador Caecina Peto, es recordada por su legendaria frase, non dole, paete, no duele, paeto. Al enfrentarse al suicidio por orden del emperador, se apuñaló primero para demostrar a su esposo que el dolor no debía dominar su voluntad. Este acto no fue solo un ejemplo de devoción matrimonial, sino una demostración de la profunda creencia estoica de que el sufrimiento físico era insignificante en comparación con la fortaleza del espíritu. Su muerte fue vista como un último acto de autocontrol y coraje estoico, un recordatorio de que el cuerpo podía ser vulnerado, pero la mente permanecía inviolable. En el estoicismo, la obligación principal era siempre hacia uno mismo, pero no en un sentido egoísta. Era una obligación de perfeccionar el alma, de purificar el carácter, de estar en paz con uno mismo para poder, desde esa fortaleza interna, ayudar a los demás. Las mujeres que seguían este camino sabían que el mayor servicio que podían ofrecer era el de ser un ejemplo viviente de fortaleza, coraje y serenidad. Con cada página que pasa, iremos descubriendo más historias de estas extraordinarias mujeres que desafiaron las expectativas de su tiempo y demostraron que la filosofía no era solo una cuestión de palabras, sino de acción. ¿Qué otras figuras estoicas femeninas moldearon el mundo antiguo con su coraje y sabiduría? La próxima página nos adentrará en la vida de una de ellas. Una de las figuras más intrigantes del estoicismo femenino es Porcia Catón, hija del famoso Catón el Joven, uno de los más acérrimos defensores de la República Romana y del estoicismo. Desde joven, Porcia fue testigo del inquebrantable sentido de deber y virtud de su padre, lo que moldeó profundamente su carácter. Sin embargo, lo que la convirtió en una mujer estoica por derecho propio no fue simplemente ser hija de un hombre virtuoso, sino su habilidad para aplicar esos principios en los momentos más oscuros de su vida. Porcia no solo heredó las enseñanzas de su padre, sino que también las perfeccionó en sus acciones. Estaba casada con Bruto, uno de los conspiradores en el asesinato de Julio César, lo que la colocó en una situación de gran riesgo político y personal. En una sociedad donde las mujeres no tenían voz en los asuntos políticos, Porcia rompió este molde al involucrarse en las conspiraciones de su esposo. Sin embargo, lo que más sobresale en su historia es su compromiso con el ideal estoico de soportar el dolor físico y emocional con dignidad y valentía. Una famosa anécdota de Porcia ilustra su fortaleza estoica. Se cuenta que, al sospechar que Bruto le ocultaba algo importante relacionado con la conspiración, Porcia quiso demostrarle su capacidad de soportar el dolor y guardar secretos. Para ello, se infligió una herida en el muslo, soportando estoicamente el dolor sin quejarse ni mostrar sufrimiento. Cuando finalmente le reveló a Bruto lo que había hecho, este quedó impresionado por su determinación y le confesó los planes que hasta entonces había guardado. Este acto no fue meramente un gesto físico, sino una declaración filosófica. La verdadera virtud no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de sobrellevarlo con serenidad. Para Porcia, el dolor del cuerpo era insignificante comparado con la fortaleza del espíritu. A través de su autocontrol y su valentía, Porcia demostró que las enseñanzas estoicas no eran exclusivas de los hombres, sino que las mujeres también podían vivir conforme a estos principios, enfrentando tanto el dolor físico como las tragedias de la vida con una serenidad inquebrantable. La historia de Porcia no termina ahí. Su vida estuvo marcada por la tragedia y el sacrificio, pero en cada momento crítico, ella recurrió a los principios del estoicismo. Tras la derrota de Bruto en la batalla de Filipous,
Porcia no solo perdió a su esposo, sino que también vio cómo se desmoronaba la causa por la que ambos habían luchado. Sin embargo, su reacción no fue la desesperación. Como buena estoica, aceptó su destino con una calma sombría. Según algunas versiones históricas, Porcia se quitó la vida ingiriendo carbón ardiente, una muerte que refleja su determinación de mantener el control sobre su propio destino hasta el último momento. Este final trágico, aunque impactante, encierra una profunda enseñanza estoica: el control sobre uno mismo es el bien más preciado. En un mundo donde todo puede ser arrebatado, la libertad interna permanece intacta si uno decide no ceder ante el sufrimiento. Porcia, al igual que otras mujeres estoicas, comprendió que la muerte no debía ser temida si se enfrentaba con dignidad y en el momento que uno decidiera. El sacrificio de Porcia, aunque extremo, se convirtió en un símbolo de la fortaleza femenina dentro del estoicismo. Su vida y su muerte demostraron que el estoicismo no era una filosofía reservada para la élite intelectual masculina, sino un camino que cualquier ser humano, hombre o mujer, podía seguir con el mismo grado de compromiso y valentía. La historia de Porcia resonaría a lo largo de los siglos, recordándonos que la virtud y la fortaleza de carácter no conocen de géneros. Siguiendo el legado de Porcia, encontramos a mujeres estoicas que, aunque no tan célebres en los anales de la historia, dejaron su huella en la vida cotidiana del Imperio Romano. Estas mujeres, muchas de ellas desconocidas por nombre, aplicaban los principios estoicos en sus roles de madres, esposas y ciudadanas, manteniendo la compostura en tiempos de dificultad. Para ellas, la vida no era una sucesión de momentos felices, sino una serie de pruebas que, enfrentadas con coraje, las acercaban a la virtud. El deber de estas mujeres no era simplemente soportar en silencio las dificultades. Su obligación era mucho más profunda: debían cultivar una vida interior rica en virtud y sabiduría, siendo un faro de serenidad para los que las rodeaban. En tiempos de enfermedad, guerra o crisis económica, eran ellas quienes mantenían la calma y el orden en sus hogares, sabiendo que la serenidad de su espíritu era el único baluarte en medio del caos. Algunas de estas mujeres anónimas eran devotas estudiantes de la filosofía estoica, recibiendo enseñanzas directas de maestros como Epicteto o Séneca. Aunque los registros históricos no siempre mencionan sus nombres, se sabe que muchas mujeres asistían a las lecciones de estos grandes filósofos, absorbiendo sus enseñanzas y aplicándolas en su vida diaria. Epicteto, en particular, creía que las mujeres, al igual que los hombres, eran capaces de alcanzar la sabiduría si se esforzaban por vivir conforme a la naturaleza y ejercitaban el autocontrol y la virtud. Este reconocimiento de la capacidad femenina para abrazar los principios estoicos era revolucionario para la época. En un mundo donde a las mujeres a menudo se las relegaba a tareas secundarias, el estoicismo les ofrecía una vía para el empoderamiento personal, una forma de conquistar su propia libertad interna sin depender de las estructuras sociales. El concepto de la autarquía, o autosuficiencia, era fundamental en el estoicismo. Esta noción, que implicaba la capacidad de ser independiente de las circunstancias externas, se aplicaba tanto a hombres como a mujeres. Para las mujeres estoicas, la autarquía significaba no depender emocionalmente de los caprichos de la fortuna, de la aprobación de los demás o incluso de las expectativas sociales sobre lo que una mujer debía ser. Su mayor deber era hacia su propia alma, perfeccionando su carácter en cada prueba que enfrentaban. Este concepto se hacía especialmente relevante en el papel de madre. Las mujeres estoicas entendían que, aunque amaban profundamente a sus hijos, debían prepararse para la posibilidad de perderlos, ya fuera por enfermedad, guerra o cualquier otra desgracia común en el mundo antiguo. La obligación estoica no era no sentir tristeza, sino no permitir que esa tristeza las controlara. La virtud estoica les enseñaba a aceptar la muerte como una parte natural de la vida, y a encontrar paz en la sabiduría de que todo en este mundo es transitorio. Este enfoque ante la maternidad nos recuerda la enseñanza de Séneca: nos quejamos de la brevedad de la vida, y sin embargo la desperdiciamos en vanas emociones.
Las mujeres estoicas comprendían que cada momento era valioso y que perderse en el dolor o la ira solo las alejaba de vivir conforme a la razón y la virtud. Por ello, muchas de ellas abrazaban con entereza la idea de que todo lo que amaban podía desaparecer, y aún así, mantenían su compromiso con la serenidad y el autocontrol. Pero esta serenidad no debía confundirse con indiferencia. Las mujeres estoicas amaban intensamente, cuidaban de sus hijos y sus esposos con dedicación, pero lo hacían desde una posición de fortaleza, no de debilidad. Sabían que su mayor obligación era mantener la calma en medio de la tormenta, enseñar con el ejemplo, y mostrar a sus seres queridos que la vida, en todas sus facetas, debía ser vivida con dignidad. A medida que continuamos explorando la vida de estas mujeres, nos adentraremos en las experiencias de otras figuras claves que también personificaron la virtud estoica en su tiempo. ¿Cómo afrontaron los desafíos del poder y la política? ¿Qué más podemos aprender de su legado? A medida que avanzamos en esta travesía por las vidas de las mujeres estoicas, nos encontramos con otro ejemplo que ilustra la profunda influencia que el estoicismo ejerció sobre ellas. Fannia, una mujer romana conocida por su inquebrantable compromiso con la filosofía estoica, incluso frente a la adversidad más abrumadora. Fannia, la esposa del Elvidio Prisco, un senador romano y ferviente estoico, compartió con su esposo no solo su vida, sino también su destino político y filosófico. Elvidio Prisco fue un crítico abierto del emperador Domiciano, lo que lo llevó a su exilio y eventual ejecución. Pero, a pesar de la amenaza constante que esto suponía para su familia, Fannia no solo apoyó las creencias de su esposo, sino que las hizo suyas, adoptando la idea de que el verdadero estoico debe estar dispuesto a sufrir por la verdad y la justicia. Después de la muerte de su esposo, Fannia fue desterrada por haber conservado las memorias y escritos del Elvidio, en un intento de mantener viva la voz de la resistencia filosófica contra la tiranía. Su exilio fue un acto de resistencia silenciosa, una reafirmación de su compromiso estoico. Fannia había aprendido a no temer a la muerte ni a la adversidad, porque comprendía que, al igual que su esposo, su mayor deber era hacia la virtud. En su mente, el sufrimiento físico y el aislamiento del exilio no eran más que pruebas que fortalecían su carácter, recordándole que, como enseñaba Epicteto, lo importante no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Fannia nos recuerda que el estoicismo no es una filosofía que se estudia en momentos de paz, sino una que se vive en tiempos de crisis. En su exilio, al igual que su esposo en la prisión, Fannia se mantuvo firme en su creencia de que la virtud era el único bien verdadero. Al preservar los escritos del Elvidio, Fannia no solo aseguraba el legado de su esposo, sino que defendía la causa de la libertad y la verdad en una Roma cada vez más oscura bajo el gobierno tiránico de Domiciano. El exilio de Fannia no fue un castigo, sino una oportunidad para demostrar la libertad interna que había cultivado a través de los principios estoicos. Esta libertad no dependía de la geografía, el estatus social ni de la opinión de los poderosos. Era una libertad nacida del autocontrol y de la serenidad que le permitía mantenerse imperturbable frente a las injusticias. Su vida se convirtió en una muestra viva de que, incluso en el ostracismo, uno puede vivir de acuerdo con la virtud, sin ceder a la amargura ni al resentimiento. A lo largo de la historia, las mujeres estoicas como Fannia han sido símbolos de fortaleza moral, demostrando que el sufrimiento no es un enemigo a temer, sino un aliado que nos revela nuestra verdadera capacidad para resistir. Aceptaban su destino sin amargura, viendo en cada adversidad una oportunidad para practicar las virtudes estoicas de la paciencia, la templanza y el coraje. Mientras otros caían en la desesperación, ellas encontraban en la filosofía una fuente de consuelo y una brújula que las guiaba incluso en los momentos más oscuros. La vida de Fannia nos lleva a reflexionar sobre una de las enseñanzas más importantes del estoicismo, la indiferencia hacia lo externo. Para los estoicos, no importa si uno está en la cumbre del poder o en el exilio, la verdadera paz y fortaleza se encuentran en el control sobre uno mismo. Esta enseñanza fue particularmente poderosa para las mujeres estoicas,
quienes a menudo enfrentaban restricciones en su libertad externa debido a las limitaciones impuestas por la sociedad romana. Fannia y muchas otras mujeres estoicas comprendieron que, aunque no siempre podían controlar lo que les sucedía, sí podían controlar cómo respondían a ello. En este sentido, su mayor obligación era mantener su integridad moral, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Este concepto de autodominio les permitió soportar no solo las dificultades de su propia vida, sino también las de sus seres queridos. En su rol de madres, esposas y amigas, estas mujeres tenían la responsabilidad de enseñar el estoicismo no solo con palabras, sino con el ejemplo. En un hogar donde las dificultades eran constantes, ellas mantenían la calma y la compostura, recordando a sus familias que el destino no era algo que debiera ser temido, sino aceptado con una mente tranquila. Esta enseñanza es clave en el estoicismo, la aceptación del destino, o amor fati, como un componente esencial para la paz interior. Las mujeres estoicas también enfrentaban la paradoja de su propio tiempo. Por un lado, se les exigía que fueran fuertes y virtuosas, pero por otro, la sociedad no siempre les permitía ejercer su autonomía de manera plena. Aún así, ellas encontraron maneras de ejercer su libertad interna, demostrando que, aunque no tuvieran control sobre sus circunstancias, sí podían elegir cómo vivir esas circunstancias. El estoicismo les ofrecía una forma de reconciliar esta paradoja, enseñándoles que la verdadera libertad no es externa, sino interna. Este concepto es clave para entender por qué el estoicismo resonaba tanto entre las mujeres de la antigüedad. A través de la práctica estoica, podían encontrar un sentido de independencia emocional y mental que la sociedad les negaba en otros aspectos de sus vidas. La obligación de mantenerse virtuosas y serenas frente a la adversidad no era una carga, sino una vía de escape del sufrimiento que el mundo les imponía. Y así, estas mujeres estoicas navegaban por la vida con una serenidad que desafiaba las expectativas de su tiempo. Para ellas, el estoicismo no era solo una filosofía abstracta, sino una herramienta práctica que les permitía vivir con dignidad y coraje en un mundo lleno de incertidumbres. Mientras continuamos explorando las historias de estas mujeres, nos damos cuenta de que su influencia no solo afectó a sus familias y comunidades, sino que también dejó un legado filosófico que ha perdurado a lo largo de los siglos. Las mujeres estoicas, a través de su fortaleza interna, nos enseñaron que el sufrimiento es inevitable, pero que nuestra respuesta a él es siempre una elección. Nos recordaron que la verdadera sabiduría y virtud no dependen de las circunstancias externas, sino del carácter que cultivamos a lo largo de nuestra vida. Al acercarnos al final de esta exploración, veremos cómo este legado de fortaleza y resiliencia ha inspirado a generaciones posteriores de mujeres, tanto dentro como fuera del ámbito filosófico. La influencia de estas mujeres estoicas no se limitó a su tiempo, sino que continúa resonando en los corazones y mentes de aquellos que buscan una vida vivida con propósito y virtud. ¿Qué podemos aprender de ellas hoy en día? En la próxima página, exploraremos cómo los principios estoicos que estas mujeres encarnaron siguen siendo relevantes en la vida moderna, y cómo sus enseñanzas pueden ayudarnos a enfrentar nuestras propias adversidades con coraje y sabiduría. A medida que nos acercamos al final de este recorrido por la vida de las mujeres estoicas, queda claro que su legado ha trascendido las barreras del tiempo. No solo fueron ejemplos de fortaleza en sus propios contextos históricos, sino que sus enseñanzas tienen una relevancia poderosa en la actualidad. En un mundo donde las dificultades y las pruebas persisten, su capacidad de enfrentar el sufrimiento con serenidad y virtud es una lección eterna. La resiliencia de las mujeres estoicas nos ofrece un modelo para enfrentar los desafíos de la vida moderna. En un entorno lleno de incertidumbre, presiones sociales y constantes cambios, su ejemplo nos recuerda que el control sobre uno mismo es el único bien verdadero. La influencia de estas mujeres se puede observar en el creciente interés por la filosofía estoica en tiempos recientes, especialmente en el ámbito del desarrollo personal y la salud mental. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está.
Las mujeres estoicas abrazaban esta noción con profunda sabiduría. Sabían que no podían controlar las circunstancias externas, como la muerte, el exilio, o las expectativas sociales, pero podían controlar sus reacciones internas. Este simple principio sigue siendo relevante hoy en día, cuando tantas personas luchan contra el estrés y la ansiedad por eventos que escapan a su control. Imagina a una mujer moderna enfrentando los desafíos del siglo XXI, las expectativas de éxito profesional, la presión por cumplir con roles tradicionales, y la incertidumbre del mundo en constante cambio. Enfrentar todo esto puede parecer abrumador. Sin embargo, al adoptar los principios del estoicismo, puede encontrar una fuente de fortaleza inquebrantable. Como enseñaban las mujeres estoicas, la clave está en la autodisciplina y el autocontrol. En lugar de dejarse llevar por el miedo o la desesperación, la mujer estoica moderna puede recordar que la virtud y la sabiduría son sus mayores aliadas. Enfrentar los desafíos con serenidad y claridad de mente, en lugar de reaccionar impulsivamente, le permitirá navegar los problemas con más eficacia. Tomemos nuevamente a Séneca, quien escribió en una de sus cartas: ninguna cosa es en sí misma buena o mala, sino que depende de cómo la juzgamos. Esta enseñanza, que fue una piedra angular en la vida de las mujeres estoicas, sigue siendo crucial hoy. La forma en que interpretamos las dificultades que enfrentamos determina cómo nos afectarán. Las mujeres estoicas no solo aceptaban esta verdad, sino que la vivían, demostrando que no importa cuán adversas sean las circunstancias, siempre hay espacio para la libertad interna. En la vida moderna, muchas mujeres enfrentan lo que a menudo parecen luchas insuperables. La presión para equilibrar la vida profesional, familiar y personal puede ser abrumadora. Sin embargo, el estoicismo ofrece un camino para encontrar equilibrio y paz. El mensaje de las mujeres estoicas es claro: debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y aceptar lo que no lo está con dignidad. Esta aceptación no es pasiva ni resignada, sino una forma activa de prepararse para enfrentar la vida con fortaleza. En los últimos años, hemos visto un resurgimiento de interés en el estoicismo como herramienta de desarrollo personal, pero pocas veces se explora la influencia de las mujeres en este movimiento. Las lecciones que podemos extraer de sus vidas son tan valiosas como las de los grandes filósofos. El autocontrol y la resistencia emocional son habilidades que cada vez más personas buscan desarrollar en un mundo lleno de distracciones y retos constantes. Así como las mujeres estoicas vivieron en una época llena de incertidumbre, hoy en día el mundo enfrenta desafíos globales que ponen a prueba nuestra capacidad de mantener la calma bajo presión. Las lecciones de estas mujeres resuenan ahora más que nunca, recordándonos que, aunque no podemos controlar las crisis externas, sí podemos controlar cómo las enfrentamos. ¿Qué significa, entonces, ser una mujer estoica en el mundo moderno? Significa abrazar la incertidumbre y las dificultades con la misma serenidad que mostraron Porcia, Fania, y otras grandes mujeres de la historia estoica. Significa aprender a vivir conforme a la virtud, a no ser esclavos de las emociones pasajeras y a desarrollar una resistencia interna que no dependa de las circunstancias externas. En lugar de verse abrumadas por el caos del mundo, las mujeres estoicas modernas pueden encontrar en esta filosofía una fuente de libertad. La libertad de no verse arrastradas por la marea de emociones descontroladas, la libertad de decidir cómo quieren vivir, y la libertad de aceptar el destino con valentía y dignidad. Un concepto fundamental del estoicismo es el de la apatheia, la imperturbabilidad ante las pasiones. Para las mujeres estoicas, alcanzar esta imperturbabilidad no significaba ser insensible o desinteresada, sino todo lo contrario. Significaba aprender a manejar las emociones para que no las dominaran. En la vida moderna, donde las emociones a menudo parecen gobernar nuestras decisiones y acciones, este principio sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría. La fortaleza emocional que caracteriza a las mujeres estoicas no las hace inmunes al dolor, sino que les permite encontrar un equilibrio saludable entre sentir y actuar. No se trata de reprimir las emociones,
sino de no dejar que éstas nos definan. Las mujeres estoicas modernas pueden aplicar esta sabiduría en sus relaciones, carreras y proyectos personales. En cada aspecto de la vida, la calma y la claridad mental se vuelven herramientas fundamentales para superar los obstáculos. Hoy en día, muchas mujeres han encontrado inspiración en el estoicismo para lidiar con las dificultades de la vida diaria. El estoicismo no es simplemente una filosofía abstracta, es una guía práctica para vivir mejor. La capacidad de mantenerse firme, serena y fuerte en medio de las tormentas de la vida es el regalo que el estoicismo ofrece a quienes lo adoptan, y es una lección que las mujeres estoicas han modelado durante siglos. A medida que nos acercamos al final de esta narrativa, vale la pena reflexionar sobre lo que hemos aprendido de estas mujeres. Su obligación de vivir conforme a la virtud, su capacidad para soportar el sufrimiento y su compromiso con la verdad y la justicia son cualidades que pueden servirnos hoy más que nunca. A lo largo de estas páginas hemos recorrido un sendero en el que la fortaleza, la serenidad y el coraje de las mujeres estoicas han brillado con luz propia. Estas mujeres, a menudo olvidadas en las narraciones filosóficas tradicionales, vivieron una vida guiada por principios que desafiaban las convenciones sociales y culturales de su tiempo. Como hemos visto, su mayor obligación era hacia la virtud, no hacia las expectativas impuestas por la sociedad. Este compromiso con la virtud, con la vida vivida en equilibrio, es quizás el legado más poderoso de las mujeres estoicas. No solo nos enseñaron a soportar el sufrimiento con dignidad, sino que nos mostraron cómo encontrar significado en medio de las dificultades. Para ellas, la adversidad no era un castigo, sino una oportunidad para crecer en sabiduría y carácter. Al llegar a este punto final, nos encontramos con un mensaje que es tan relevante hoy como lo fue en los tiempos de Porcia y Fannia: la verdadera libertad no es externa, sino interna. Esta libertad es la que nos permite enfrentar los desafíos con una mente tranquila y un corazón firme. Las mujeres estoicas comprendieron que, aunque el mundo externo esté fuera de nuestro control, siempre podemos gobernar nuestras reacciones, nuestras emociones y nuestras acciones. El viaje a través de la vida de las mujeres estoicas no termina aquí. Su influencia sigue viva, no solo en los textos antiguos, sino en la vida cotidiana de quienes buscan aplicar sus enseñanzas. Las mujeres modernas que adoptan el estoicismo como una guía para la vida encuentran en él una herramienta para navegar un mundo lleno de incertidumbre y desafíos. Este legado es más que un recordatorio de lo que fue. Es una invitación a vivir de manera estoica, a encontrar la paz en medio del caos, y a cultivar la fortaleza interna frente a las tormentas externas. Las mujeres estoicas nos han mostrado que, aunque el sufrimiento es inevitable, la manera en que lo enfrentamos es lo que define nuestro carácter. Al igual que Porcia y Fannia, las mujeres modernas pueden llevar el estandarte de la virtud, desafiando las expectativas externas y construyendo una vida de resiliencia y dignidad. Así, esta historia, que empezó en los tiempos antiguos, continúa hoy en día, inspirando a nuevas generaciones a ser valientes, virtuosas y, sobre todo, libres en su interior.